Jueves 13 de agosto, llegando a la parte final de esta semana que las miradas estarán puestas en Quillacollo, donde se vivirá la fiesta de la integración, la fiesta de Urcupiña, donde miles de visitantes dentro y fuera del país estarán llegando hasta ese municipio del departamento de Cochabamba, donde, dicho sea de paso, mañana será feriado departamental. Pero en el ámbito nacional hay mucha información que estaremos revisando y que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Se acuerdan de Nilton Condori, el senador suplente de la Alianza Unidad por el departamento de La Paz, que cobró un protagonismo acelerado al arranque prácticamente de la gestión, con ese pedido de reducir los sueldos de los asambleístas, algo que no cayó muy bien en sus colegas, alguna que otra declaración, tour de medios, y que no gustó e incomodó mucho a su alianza, a sus colegas, y después su supuesta participación en los bloqueos, por los 53 días de bloqueo más bien, en el departamento de La Paz, en el país, pero sobre todo en el departamento de La Paz. Es a raíz de ese último hecho, en el que supuestamente él era uno de los protagonistas, que la Cámara de Senadores, ayer en una sesión reservada, ha decidido suspender por 8 meses al senador suplente Nilton Condori. ¿Qué dijo el ahora suspendido senador suplente? Dijo, bueno, con esto no me van a callar, no me están suspendiendo porque soy corrupto, mentiroso o por traición a la patria. Con esto no me van a amordazar. Dijo que seguirá denunciando los hechos de corrupción, y esta es la fotografía del momento en el que abandona el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional después de un contacto con los medios de comunicación. Otra salida, no en el legislativo, esta vez en el ejecutivo. Se conoció anoche la renuncia de Andrés Zarati, quien era viceministro de Culturas. Cuestiona la visión del gobierno, una carta muy dura de 2 páginas en las que dice: les expliqué hasta el cansancio a diferentes esferas de toma de decisiones cuál es la importancia de apoyar a las culturas. No lo entendieron, no lo quieren entender, no pienso seguir validando las decisiones que se toman respecto a la cultura, que ahora, aunque lo anunció el presidente, tanto el Ministerio de Planificación como el Ministerio de Turismo, Culturas, Gastronomía y Folclore siguen existiendo. Se les sigue pagando sueldos a los funcionarios, siguen firmando, sigue habiendo un ministro interino de Culturas que es el canciller a la vez, es el ministro Romero en Planificación sigue ejerciendo sus funciones y firmando todo, porque tiene que haber una ley para eliminar estos ministerios. Así que todavía es un anuncio más, diríamos. Pero Andrés Zarati, que seguía fungiendo como viceministro porque no se ha eliminado el ministerio, finalmente ayer en la tarde presentó su renuncia irrevocable al cargo de viceministro de Culturas. Esta carta estaba dirigida al canciller del Estado, al canciller Huanca, que a la vez es ministro interino de Culturas, Turismo Sostenible, Gastronomía y Folclore. Volvemos a la Asamblea Legislativa para hablar del proyecto de ley de inversiones, otro de los grandes anuncios, que finalmente vio su luz, o no, el martes 11 de agosto. En la noche, el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, dio algunos detalles respecto a este proyecto de ley que se envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por el tema de la ventanilla, y ayer lo decían algunos asambleístas invitados, nos imaginamos que recién ayer ingresó a justamente la Cámara de Diputados, que es donde arrancará el debate. En todo caso, la Comisión de Planificación y Economía de la Cámara Baja. El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, dijo que hay alrededor de 4 proyectos de ley de inversiones. No solamente el enviado por el Ejecutivo, sino que hay otros 4. Textual
dijo ayer Roberto Castro, presidente de la Cámara de Diputados. Con esta ley que ha ingresado ayer, esta propuesta, que es la más ampulosa, serían alrededor de 4. Por eso vamos a empezar a trabajar los consensos. Este proyecto, recordemos el que envió el Ejecutivo, consta de 103 artículos y que deberá ser tratado justamente con otros 3 que dice el presidente de diputados Roberto Castro existen en mesa. Tendrá que ser debatido, no sé si recuperarán algunos artículos. Desde la Alianza Libre, ayer lo escuchábamos al senador Ormaechea anunciar que van a rechazar este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que ellos tienen el propio y que también lo han presentado o lo presentarán. No sabemos si será parte de los 4 o será un 5º proyecto de ley de inversiones. Dijo que este proyecto es inconstitucional porque tiene un capítulo referido a dónde se van a finalmente solucionar las disputas entre el Estado y las empresas inversoras. Según la Constitución, decía el senador Ormaechea, establece que debe ser ante tribunales bolivianos. El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, según el senador Ormaechea, establece que sea en tribunales internacionales, que existe el arbitraje internacional, lo que desde la Alianza Libre o desde el Partido Político Libre entienden como, ¿y por qué digo partido político? Ahora, paciencia, entienden como una vulneración o una contradicción con la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, ellos decían que no van a violar la Constitución, así que aunque estén de acuerdo con que los arbitrajes sean en tribunales internacionales, no van a aceptar esta vulneración a la Constitución. Ahí vemos parte de la bancada de Libre, bancada que finalmente se dinamitó al interior. Palabras muy duras ayer de los senadores Branko Marinkovic, Ernesto Suárez, el propio José Maldonado, es el presidente del FRI, que fue, recordarán ustedes, diputado con Comunidad Ciudadana, porque era el que tenía la sigla del FRI, y también es diputado ahora de la Alianza Libre, porque es el presidente del partido FRI, partido que finalmente fue utilizado, esa personería jurídica fue utilizada para conformar junto con demócratas la Alianza Libre. Maldonado, que además es miembro de la directiva de la Cámara Baja, directivas que tanto en diputados como en senadores deberán renovarse a finales de octubre, arrancando noviembre, por lo que estará más que interesante aquello. Vamos a algo más local, la basura. Qué conflicto porque resulta que la empresa encargada del aseo urbano de La Paz Limpia, ha reducido el recojo de basura al 50%, exige un reajuste de tarifas, pide que se les pague más, que el municipio, la alcaldía les pague más. Desde la alcaldía dicen: nosotros no teníamos pensado romper el contrato con La Paz Limpia ni modificarlo, pero los trabajadores y trabajadoras en este momento están en una manifestación en puertas del Palacio Consistorial. Piden que se les pague, porque resulta que denuncian, la empresa no les está pagando, hay retrasos en el pago de salarios. Esto la empresa le atribuye a que los costos de cuando firmaron, a cuánto cuesta ahora recoger la basura, han variado debido a la inflación, debido al incremento del diésel, debido al panorama económico muy complicado en el país, y por lo tanto ahí existe en medio la población que tendrá que reducir la producción de basura, diríamos reducir el consumo, no sé, guardar la basura, o lo que generalmente ocurre, la gente hoy con más ganas saldrá a depositar la basura para que no se quede en su casa y sí en el contenedor, que estará rebalsando porque hay una disminución de al menos el 50% en el recojo de la basura. Así que ese panorama complicado en la ciudad de La Paz, que
una vez más se ve golpeada la ciudad por la situación de la basura. Todavía no es dramática a hoy, pero cada día se calcula en la ciudad de La Paz se generan alrededor de 600 toneladas o 6.000 toneladas de basura. Por lo tanto, eche pluma, ¿en cuánto tiempo estaremos con los contenedores rebalsando y basura por todas partes? Ya que hablábamos de situaciones de precios, vamos a ver cuál es la cotización del dólar hoy. ¿Les parece? La divisa norteamericana está en 11,66, bajó respecto a ayer, este comportamiento que prácticamente ha tenido desde antes del feriado del 6 de agosto y de manera sostenida una disminución en la cotización del dólar norteamericano. 11,66 es la cotización que hoy ha establecido el Banco Central de Bolivia. ¿Qué establece el mundo cripto? Vámonos hasta allá. En Binance ya la diferencia se ha cortado. Recordemos que otros días era mucho más grande la diferencia entre el oficial y el cripto, para abajo el cripto. Hoy también es para abajo, pero ya más pegadito. 11,52 el USDT, en RTM 11,51 el USDC, en taquenos para recibir, más alto que el oficial, 11,81, para enviar y pagar 11,39. Del dólar al petróleo, vamos a ver cuánto está el barril del West Texas Intermediate, $82.18, está ahí estabilizándose, diríamos en una meseta, todavía cara obviamente, pero meseta al fin, de la cotización del barril de petróleo. Voy a pasarles, acaba de publicar Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, un Twitter refiriéndose respecto a la renuncia de Andrés Zarate. Y dice Samuel Doria Medina, bueno, en realidad hace rato que publicó 9,46, pero me acaban de pasar, el viceministro de Culturas, de los mejores hombres de Estado para la cultura que cuenta el país, renunció por la decisión del gobierno de reducir el sector cultural a su mínima expresión. También, comillas, se cargaron el sector de turismo. Incomprensible, dice Samuel Doria Medina en esta, compartiendo justamente la nota respecto a la renuncia de Andrés Zarate, ahora ex viceministro de Culturas. ¿Les parece si vamos a revisar lo que, ya que estamos hablando de toda la novela, vamos a ver lo que está pasando en Libre? Daniel Gutiérrez nos ha preparado el siguiente material que tiene que ver con justamente esta ya oficialización de la ruptura de otro divorcio más en la política boliviana. La Alianza Libre, que al arrancar el gobierno, al arrancar la gestión legislativa en todo caso, se veían ya ciertas fricciones y fisuras entre Branko Marinkovic, la bancada de demócratas y el resto de la Alianza Libre. Esto se acrecentó mucho más ya en las subnacionales, cuando Libre puso como candidato a Juan Pablo Velasco, actual gobernador de Santa Cruz, y Demócratas fue con Branko Marinkovic como su candidato, que no le fue para nada bien en las elecciones regionales. Y ahí se fue acrecentando hasta las acusaciones de cueres, maletines, pegas, que supuestamente el gobierno estaría entregando a algunos legisladores, entre ellos de la Alianza Libre, y que con eso está permitiendo el transfugio. La respuesta no se dejó esperar. Y ayer, tanto Ernesto Suárez, de Demócratas, como Branko Marinkovic y José Maldonado, del FRI, dieron una durísima conferencia de prensa, los dedos y los dardos, acusando a Tuto Quiroga de querer imponerse sobre todos. A ver, ¿qué nos cuenta Daniel Gutiérrez? Señor Tuto Quiroga, porque no tengo por qué contestarle a los que manda.
La Alianza Libre atraviesa una disputa interna en la Asamblea Legislativa después de que algunos de sus legisladores se desmarcaran de la línea impulsada por Jorge Tuto Quiroga. La controversia comenzó después de que la jefa de bancada de Libre en el Senado, Tomás Ayarwi, acusara a algunos parlamentarios de mantener coordinación con el gobierno de Rodrigo Paz, al margen de las decisiones de la bancada y de incurrir en el transfugio político. Cuando una persona es electo como diputado y senador, es electo por ese voto opositor que votó por Tuto, y así debemos responder. Lamentablemente hay algunos senadores y diputados que por debajo están trabajando con el oficialismo, a no ser que tengan acuerdos, pero eso no es bueno. Lo bueno es respetar la institucionalidad. La diputada Lisa Claro respaldó estas acusaciones y señaló que algunos legisladores de Demócratas y del Frente Revolucionario de Izquierda estarían votando de manera diferente las decisiones asumidas por la bancada. Pero este miércoles llegó la respuesta desde esos sectores. En una conferencia de prensa participaron los senadores Branko Marinkovic, Ernesto Suárez y Katia Quiroga, además del diputado José Maldonado. Los cuatro rechazaron las acusaciones de transfugismo y aclararon que pertenecen a Demócratas y al FRI, fuerzas que forman parte de la Alianza Electoral Libre. Le voy a contestar al señor Quiroga, no a todos los mandados que tiene, que nos insultan. El señor Tuto Quiroga fue candidato por una alianza conformada por Demócratas y FRI. Entonces acusar a la gente de Demócratas o de FRI de transfugio me parece una barbaridad. Nosotros, ni uno de los que estamos aquí, hemos participado en 7 elecciones con 5 siglas distintas, lo que ha hecho el señor Quiroga. Y eso demuestra muy claramente que no puede mantener ni sigla ni partido. Jamás en estos 9 meses que llevamos de gestión se ha llamado a una sola reunión de la Alianza Libre. Yo la verdad las cosas a mí cuando me dijeron te va a ir mal con Tuto no la creía. Por eso es que lo apoyé. Pero hoy día digo, oye, gracias a Dios no ganó, porque imagínense sin el poder cómo está tratando de mandarnos a todos, cómo sería con poder, eso sería una dictadura. Pertenecemos al Partido Libre y ellos se manejan como Partido Libre. Yo he escuchado por ahí, tienen que definirse de quién son, o de Rodrigo o de Tuto. Como si estuviésemos todavía en la segunda vuelta. Por Dios. ¿Y el país dónde mierda queda? ¿Dónde queda el país? En la asamblea, por lo menos lo que yo he visto, es que andan de la mano con gente de Lara y con gente del MAS. Hay que ser coherente. No nos vamos a dejar amedrentar con aquellos que, con los Gonzalo Pato Hurtados de otrora, que quieren venir a darnos lecciones de moral, de ética y de honradez. Y lo que hay que hacer es ser claro con el país, dejar de discurso hacia afuera y actuar dentro del país poniéndole el hombro y no poniendo trabas, haciendo cálculos políticos, apostando a que este gobierno se caiga, a que el presidente se caiga y que nuevamente vuelvan los masistas. Manifestamos que no estamos de acuerdo con las posiciones de algunos diputados desubicados donde indican que nosotros, tanto los demócratas y los del PRI, estamos haciendo un transfugio político. La discusión se produce mientras el gobierno de Rodrigo Paz busca respaldo en la Asamblea para aprobar su paquete de reformas y proyectos económicos. El propio Ejecutivo anunció que si es necesario dialogará directamente con diputados y senadores para conseguir apoyo a sus iniciativas. Esta posibilidad también fue cuestionada por sectores de Libre que consideran que las conversaciones deberían realizarse con las bancadas y sus estructuras políticas. Por ahora la discusión continuará en la Asamblea mientras se definen las posiciones que asumirá cada sector frente a los proyectos que envía el gobierno. Gracias, le decimos a nuestro compañero Daniel Gutiérrez. Esa foto, aparentemente, la foto final, no veremos una actualizada. Existe este malestar, ya ahora sí manifestado, público, por parte de la bancada de la Alianza Libre, que al igual que el PDC y al igual que la Alianza Unidad, empezaron a implosionar, pero muy temprano. Y esto lo vimos en la anterior asamblea.
¿Ustedes recuerdan los últimos 5 años? El desastre de asamblea legislativa que teníamos, el desastre que era el movimiento al socialismo en su pelea fratricida entre Luis Arce y Evo Morales, creando la bancada arcista y la bancada evista. Ustedes recuerdan cómo implosionó y voló por los aires Comunidad Ciudadana y Creemos. Hoy sobreviven pequeños o algunos de esos personajes que repiten gestión en esta legislación con otra sigla, pero básicamente con la misma historia. Hoy no existe Comunidad Ciudadana, no existe Creemos, formalmente hablando. Y el movimiento al socialismo son 2, así que no sirve, no importa. Ninguna de esas 3 fuerzas oficialmente están en esta legislatura, pero estamos viendo exactamente lo mismo que vimos a la mitad de la anterior legislatura, una implosión en las fuerzas políticas, lo que nos lleva a la gran pregunta. Entonces, ¿el MAS no era el problema? ¿Qué está pasando en las esferas políticas para que las alianzas duren lo que una velita en un pastel? ¿Por qué esta degradación tan rápida de las fuerzas políticas? Porque, ojo, el PDC no está exento de esto. El PDC fue de repente lo más visible al arranque, por la pelea entre el presidente o el distanciamiento, si ustedes quieren, entre el presidente y el vicepresidente y las tensiones con los dirigentes del propio partido que les prestó la sigla, del PDC. ¿Recuerdan ustedes que antes de las subnacionales hubo otra dirigencia que el Tribunal Supremo Electoral, viejas prácticas que las hemos visto en el desastre del anterior gobierno y que lastimosamente vemos que se repiten? Entonces no había sido el desastre exclusivamente de Luis Arce y del MAS y de los demás, sino parece que el desastre continúa en el Ejecutivo y en el Legislativo.